Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Considera que Porfirio Díaz y los hermanos Lumière, Luis y Auguste, querían trascender sus relaciones al rivalizar con los Estados Unidos? Sí, el contexto en que surge el cinematógrafo por los hermanos Lumière, que es en 1895, es la época de la Revolución Industrial. Por lo tanto, bueno, el hecho de que vinieran a presentarlo con Porfirio Díaz, pues sí hay que analizar el contexto de la Revolución Industrial, ya que están en plena competencia los países más industrializados como Estados Unidos y en este caso Francia. Por lo tanto, pues sí es necesario o sí se implica una competencia. ¿Qué función tuvo el cine en sus inicios en México en el gobierno de Porfirio Díaz? Bueno, la función que tuvo el cine en la época de Porfirio Díaz, al inicio de que llegó a México, pues su función, al igual que otros medios de información como la prensa, como la radio, la televisión actualmente, pues tuvieron como finalidad justificar las acciones del gobierno de Porfirio Díaz y en todo caso también, ya fuera para ensalzar sus acciones o para desacreditar o atacar a sus oponentes políticos. Entonces, desde un principio el cine, como todo medio de información, pues fue utilizado con esa finalidad. Los enviados de los Lumière, Bernard y Baire, a México, ¿solo exhibieron películas francesas? No. En este periodo, que podríamos llamarle periodo temprano del cine mexicano, se empezaron a elaborar lo que puede considerarse como las primeras películas del cine mexicano y que tienen por título los siguientes: Escena de los baños de Pani, Alumnos del Colegio Militar, Doña Carmen Romero Rubio de Díaz en Carruaje y Duelo a pistola en el bosque de Chapultepec. Como vemos, pues son puras escenas alusivas al gobernante Porfirio Díaz. En base a lo anterior, Porfirio Díaz fue de las primeras figuras mexicanas captadas por la cinematografía nacional. Sí, fue filmado en los siguientes cortos que quedaron para la posteridad: el general Díaz despidiéndose de sus ministros, el general Díaz paseando a caballo en el bosque de Chapultepec y el general Díaz recorriendo el Zócalo. Como podemos ver, son todos alusivos al presidente Díaz. En esa primera etapa del cine en México, ¿qué trabajos se producían? La producción se orientaba a lo que conocemos como vistas o cortos, las cuales giraban en torno a sucesos reales, que podríamos decir una especie de cine verdad. En esto se plasmaban acontecimientos o sucesos de la realidad porfiriana y lógicamente pues no se tomaban en cuenta los testimonios del disgusto prerevolucionario que se estaba gestando en la sociedad porfirista en los años antes de 1910. ¿Qué tipo de documentales dominaban al quehacer de los cineastas en los inicios del cine mexicano? Básicamente eran de dos tipos. El primero se basaban en captar la vida cotidiana de la ciudad o sucesos de la aristocracia de la época, y el otro era cubrir sucesos especiales, ya fuera protocolos oficiales del mismo presidente Díaz o los estragos causados por una catástrofe natural. ¿Qué realizó Salvador Toscano en el cine nacional? Bien, Salvador Toscano se considera como uno de los precursores del cine nacional y bueno, a él se debe la obra llamada Don Juan Tenorio, que fue elaborada en 1898 y que está considerada como una de las primeras cintas mexicanas de argumento. Es decir, que ya no es un documental o un corto. Y otro trabajo es Memorias de un Mexicano, que es un testimonio sobre la Revolución Mexicana. Y la particularidad de esta película es que fue editada por su hija Carmen
hasta el año de 1949, en la llamada época del cine en la época de oro del cine nacional. ¿Qué otros podríamos considerar precursores del cine nacional? Otro de los precursores del cine mexicano está considerado Enrique Rosas, el cual en sus cortos o vistas trató de plasmar un estilo nacionalista donde se reflejaba el folclore mexicano, y dentro de su obra más importante destaca la película llamada El automóvil gris, realizada en 1919. ¿Hubo influencia del Imperio Ruso o de la posterior Unión Soviética en la cinematografía de la Revolución Mexicana? Bien, al respecto no tengo información precisa, pero lo que sí puedo decir es que en la Revolución Mexicana participó el periodista norteamericano John Reed, el cual escribió una novela que se llama Campanas Rojas, que de alguna forma, y también él cubrió la Revolución Rusa de 1917, entonces de alguna forma hay cierta influencia en ese sentido, tanto la Revolución Mexicana hacia la Revolución Rusa y a la inversa. Después se hizo una película ya más reciente, si mal no recuerdo, en la década de los 70s, donde está basada precisamente en la novela de John Reed, y que la película se llama Campanas Rojas, y fue una coproducción mexicano-soviética. ¿Cuál es la importancia documental del cine en la Revolución Mexicana? Sí, por medio de algunos documentales se plasmaron escenas del movimiento revolucionario en el celuloide mexicano, y precisamente destacan acontecimientos donde participan los protagonistas del movimiento revolucionario, como Madero, Villa, Zapata, entre otras figuras que conocemos del movimiento revolucionario. Muy bien, profesor David Santoyo, agradezco su tiempo por la entrevista. No, pues gracias, al contrario, muchas gracias por haberme invitado a participar en esta entrevista sobre los inicios del cine mexicano en la época porfirista y revolucionaria. Muchas gracias. Gracias a usted.